creemos profundamente que generar una cultura de conversaciones de valor en realidad puede transformar realidades en cualquier contexto. Eh, en este sentido, sabemos que pues, el mundo se construye lingüísticamente y cuando suceden, o cuando más bien no suceden conversaciones de valor, es normal que experimentemos entornos permeados por el juicio, el miedo, la desconfianza, la ansiedad, la vergüenza, la incertidumbre, la escasez. Generalmente pueden ser espacios que nos bloquean. Pero por otro lado, cuando suceden las conversaciones de valor, pasan cosas muy impactantes en las personas y en los equipos. Se generan aspectos o situaciones como se puede vivir la empatía, la conexión, se puede realmente vivir en un entorno en donde la verdad esté ahí puesta, donde se genere innovación, donde se aumente la creatividad, donde sucede algo que se habla mucho acerca de la inclusión y la equidad. Eh, los espacios de valor también están marcados porque sucede el feedback, se propicia la colaboración para en torno a la solución de problemas, crear nuevas iniciativas. En general, bueno, sucede una verdadera conexión como equipo. Bueno, y eso es lo que nos convoca hoy aquí. Y bueno, quiero contarles que hoy tenemos y estamos felices y muy agradecidos porque tenemos 5 extraordinarios panelistas de diferentes países de Latinoamérica, cada uno de destacada trayectoria profesional, sin duda, pero algo que los identifica a todos son grandes seres humanos y apasionados por trabajar con y para las personas. Los admiramos muchos, son grandes amigos y coequiperos y quiero arrancar por contarles, voy a arrancar de México hacia abajo y entonces quiero darle la bienvenida a Roberto Álvarez Perroni, él está en México. Roberto es ingeniero industrial de formación con maestría en la dirección de capital humano, es experto en colaboración para alcanzar las metas y objetivos organizacionales de una forma altamente eficiente, pero algo muy importante, con un sentido profundamente humano. Entonces, Roberto cuenta con amplia experiencia intercultural en la industria automotriz, al trabajar con empresas como la Volkswagen, Audi en Alemania, Hungría y México. Y bueno, actualmente es el gerente de optimización de productos de Audi México. Bienvenido, Roberto. También quiero darle la bienvenida, bajando por Latinoamérica, a Franklin Paz Rodríguez desde Panamá. Bienvenido, Franklin. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Anáhuac de México y cuenta con MBA obtenido en Texas. Franklin también ha desempeñado, se ha desempeñado en diferentes instituciones bancarias y académicas, incluyendo el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac y la Universidad del Istmo de Panamá, y ha trabajado en bancos como HSBC, el Banco General y Banismo, y algo que es destacado en Franklin es que siempre ha participado en procesos de transformaciones en las organizaciones donde ha estado. Muy bien, bienvenido. Quiero también darle la bienvenida a Elibe desde Colombia. Bienvenida, Elibe, a este espacio. Muchas gracias. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una amplia experiencia en diversos sectores de la economía y ha trabajado en grandes compañías como Avianca, L'Oreal, Cerrejón, G4S y actualmente, bueno, una apasionada por las personas y las organizaciones, trabaja en una importante firma como la directora de Personas, Organizaciones y Cultura de HDI Seguros. Bienvenida, Elibe, desde Colombia. Y bueno, le doy el paso también a Marta Mendoza desde Ecuador. Ella es ingeniera en gestión empresarial de la Universidad de Especialidades del Espíritu Santo y máster en gestión de talento humano de la ESPOL. Tiene
más de 15 años de experiencia trabajando con recursos humanos en varias compañías como Johnson Johnson, Linde y YY Technologies, y ha liderado procesos de gestión y de gestión de personas y cambio en todas estas organizaciones. Actualmente Marta es la gerente de recursos humanos de Kimberly-Clark de Ecuador. Y finalmente, bienvenido a Hernán Solares. Él es economista de formación en Derecho y además música. Tiene muchos años, más de 30 años de trabajo, de experiencia, pero de los cuales 20 lo ha dedicado a la gestión del talento. Hernán tiene mucha experiencia en distintos rubros, el minero, el cementero, el bancario, en prensa, en compañías de hasta 5,000 personas de trabajadores y ha gerenciado el área de recursos humanos de principales compañías y empresas de Bolivia, tales como Socobe, Proden, Sinchi Guaira, y actualmente es vicepresidente del Banco Mercantil de Santa Cruz de Bolivia. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos nuestros panelistas. Estamos felices que nos acompañen en este espacio. También, y ahora quiero darle también el paso a mi coanfitrión, y él es Luis Arregui desde México. Bienvenido, Luis. Él es nuestro director y aliado de Open Mind México. Y bueno, con Luis vamos a estar guiando este interesante conversatorio que esperamos sea de el disfrute de todos. Bienvenidos y bueno, Luis, buenos días. ¿Cómo estás? Hola Sony, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludos a todos desde México. Pues nos da mucho gusto tenerlos aquí. Por un lado a nuestros ponentes que, como dice Sony, son personas destacadas en diferentes sectores y aparte con esa representatividad de diferentes países. Y pues consideramos que es de gran interés el escuchar el testimonio de ellos en cuanto a la manera que en sus organizaciones y como líderes están manejando esta situación que a nivel mundial nos ha impactado, ¿no? Escuchaba que Sony mencionaba de Hernán que aparte de la formación profesional también es músico. Y pues si hubiéramos tenido un poco más de tiempo para el espacio conversatorio, podríamos hablar de tu pasión por la música y podríamos escarbar el tema de la pasión que cada uno de nuestros ponentes tiene, porque creo yo que más que funcionarios son personas que pues también, como todos, tenemos algunos aspectos que nos caracterizan. Entonces, para el siguiente conversatorio, pues buscaremos que nos platiquen un poco más de ustedes, ¿no? Con todo gusto. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a ir haciendo una serie de preguntas para que cada uno de los ponentes nos vaya compartiendo su perspectiva de este tema, como decía Sony, de nuestra capacidad conversacional como un elemento fundamental en la circunstancia que estamos viviendo en este momento. Entonces, una primera pregunta que quiero hacerles es, ustedes como líderes, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que han enfrentado en estos momentos? Si es que hablamos del tema de reconexión con los colaboradores, si es el tema de feedback, si es el tema de manejo de las personas, de la cuestión del clima, la cultura organizacional. ¿Qué nos pueden decir de cuál ha sido uno de los mayores retos que han enfrentado en estos momentos? Y pues podemos ir un poco quizás en orden, si gusta podemos empezar con Roberto. Roberto, no sé qué nos puedas compartir. Bueno, yo creo que uno de los retos a los que nos estamos enfrentando ahora, o a los que me estoy enfrentando ahora, es el dejar ese modo de reacción en el que hemos estado acostumbrados a trabajar en los últimos 5 meses, ¿no? Y dar una transformación ahora a ubicarnos en el aquí, ahora, y también teniendo una visión hacia el futuro, ¿no? Creo que las circunstancias del COVID nos han hecho preocuparnos más por qué es lo que está pasando hoy y cuántos enfermos hay hoy y qué es lo que vamos a hacer. Y nos ha distraído un poco
o nos ha distraído de ese interés auténtico por la persona y saber cómo está y qué es lo que está haciendo y cómo se siente, fuera de la parte técnica, que también es importante, pero esa parte de a qué es a lo que se están enfrentando es uno de los mayores retos que... De los mayores retos que en tu caso has experimentado. Perfecto, Roberto. Muchas gracias. En tu caso, Franklin, ¿qué nos puedas compartir? Sí, ¿qué tal? Feliz día para todos. Mira, yo creo que uno de los grandes retos desde mi organización, un banco aquí en Panamá, ha sido la transformación de la cultura, ¿no? La banca en general y en específico los bancos más pequeños o más locales, estábamos muy acostumbrados a que todo sucedía dentro de la estructura del banco, con sistemas computacionales súper cerrados, y de repente, aunque había, digamos, una mirada estratégica de irnos moviendo hacia la movilidad, hacia espacios de colaboración, digamos, sistematizada, lo que iba a ser un proyecto a lo largo de todo el año se tuvo que implementar en un par de semanas para conectar a la gente en teletrabajos, que ni siquiera existía, digamos, la figura, por esa mirada tan de cerrarse y de protegerse con barreras físicas, no con la barrera digamos, de la confianza en el colaborador y en la ética personal de las personas. Entonces, ha sido un reto, y no ha sido, yo creo que la única industria que lo ha afrontado. Especial, yo creo que la banca y los bancos, digamos, locales en específico, ¿no? Así que por ahí nos ha tocado mover esa cultura de la autorresponsabilidad, también de la búsqueda de la entrega de resultados, no importa las circunstancias, ¿no? Así es. Perfecto. Muchas gracias, Franklin. Ahora migramos hacia el sector asegurador y le preguntamos a Elibe, ¿cuál ha sido uno de los, en tu caso, de los mayores retos que has enfrentado, Elibe? Hola, buenos días. Pues como líder de HR en una compañía son muchos, ¿no? Yo creo que el principal es la cultura, coincido con mis compañeros. De un momento a otro, de ser presenciales pasar a que no nos vemos nunca, es un cambio tremendamente drástico. Yo venía trabajando muy fuertemente en lograr implementar el home office en la organización. Justo estaba haciendo un piloto y la resistencia de algunos líderes había sido 100%. O sea, no quiero y no lo voy a hacer y no entro en tu piloto. Y de un día para otro, esa resistencia se desapareció porque por fuerza tuvimos que hacerlo. Entonces, sí fue muy, muy, muy repentino, y al mismo tiempo tuvimos que hacerlo. O sea, al no tener una opción distinta, nos damos cuenta que somos capaces, ¿no? Y que somos capaces de cambiar el mindset, y que somos capaces de hacer casi que un giro completo, y no nos pasó nada, no desaparecimos, no dejamos de trabajar. Y ya digamos a nivel personal, con mi equipo de trabajo, la generación de compromiso creo que es un tema muy complejo, porque yo manejo muchas generaciones en mi equipo de trabajo. Entonces, tú tienes la persona que por sus características personales se acomoda fácilmente y es tremendamente responsable, y tienes la persona que no. Entonces, ¿cómo haces para tener este mismo impacto en ellos, para engancharlos, para todo el tiempo estar ahí conectados y no perder como el espíritu de equipo que habíamos construido por mucho tiempo? Para mí esos han sido dos retos bien interesantes, de mucho crecimiento, por supuesto. Claro, y ahorita tocas un tema que creo que todos ustedes viven al interior de sus organizaciones, que es el tema multigeneracional. Entonces, si de por sí hay una desconexión antes de que se presentara este tema de tener que trabajar en las dos dimensiones, virtual y presencial, y tener que estar trabajando en muchas ocasiones
a distancia, como lo estamos haciendo ahora, pues el asunto multigeneracional es uno de los grandes desafíos que efectivamente tú pones sobre la mesa y se vive de manera puntual. Muchas gracias, Elibe. En tu caso, Marta, ¿qué nos puedes compartir? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. En mi caso, bueno, siendo una empresa multinacional, la verdad es que nosotros ya traíamos prácticas de home office, flex time, ¿no? Veníamos estando bastante acostumbrados a esto, pero la verdad es que al igual que todos, esto ha sido un aprendizaje. No es lo mismo estar de home office a estar 100% teletrabajo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Inclusive en ese contexto en donde uno en nuestra empresa ya venía acostumbrado a esta dinámica similar. Y en ese sentido coincido con mis compañeros respecto a la cultura, pero en nuestro caso en particular, el reto mayor era cómo habilitar a los líderes a fortalecer y guiar a sus equipos a transformarse hacia el manejo de esta nueva famosa llamada nueva normalidad, ¿no? En un contexto en donde pues todos vivíamos un momento de incertidumbre, había muchas emociones de por medio. Seguramente ustedes saben que Ecuador fue uno de los países más impactados por este contexto de COVID y la verdad, meses como marzo, abril, mayo fueron muy duros. En donde pues nuestros empleados tenían un contexto en su casa muy preocupante. Entonces, el reto más grande era cómo habilitábamos de manera muy rápida a que estos líderes realmente se fortalezcan primero ellos como personas para luego poder empezar a guiar a sus equipos, porque pues también somos personas y todos estábamos viviendo momentos difíciles. En ese contexto era como nos volvemos en líderes inspiracionales, ¿no? Y ahí este tema justamente, el de tener conversaciones significativas, tuvo un valor impresionante y era como vital porque por medio de estas conversaciones nosotros pudimos empezar a movilizar aquellos objetivos que necesitábamos capturar en el cortísimo plazo. Nosotros, hacer una compañía que nuestros productos son de primera necesidad, realmente nosotros nunca paramos. Entonces tuvimos que empezar a navegar muy rápidamente, fuimos uno de los países impactados desde sus inicios. Entonces, mientras aprendíamos a cómo manejar la crisis, teníamos que movilizar a nuestros equipos y a nuestros líderes, entonces todo de manera bastante simultánea. Y créanme que en ese sentido, estas conversaciones vitales y significativas, como yo les llamo, fue como el core de toda esa parte cultural y transformación cultural que tuvimos que hacerla muy rápidamente, la verdad. Excelente, excelente, Marta, muchas gracias. Y también desde una óptica en el ámbito del sector financiero, Hernán, no sé qué nos puedas aportar. Bueno, buenos días. Primero, un saludo a todos los panelistas. Es un privilegio compartir con ustedes. A ver, tal vez yo un poco voy a romper el esquema de la respuesta. Para nosotros creo que la decisión más difícil ha sido tomar, el decidir el trabajo presencial de la gente. Porque de alguna manera, como líder, eres responsable de la productividad, de los resultados, del manejo del banco, pero en esta oportunidad teníamos la responsabilidad sobre la salud y la vida de las personas. Nosotros, al ser un servicio público, teníamos la obligación de atender a la gente, ¿no? Y no atender únicamente a través de los cajeros automáticos, sino a través del servicio de plataforma, cajas, o sea, presencial. Y el tomar la decisión de cuánta gente mandamos, dónde abrimos, dónde, ha sido muy difícil, la verdad, porque, como digo, estaba en juego con este desconocimiento del tema de salud, de la pandemia, del virus y todas las cosas la información que se manejaba, la verdad que ha sido un tema bien complejo para nosotros. ¿Qué nos ha ayudado a eso? Una buena planificación, yo creo. Muchísima comunicación con los líderes, muchísima comunicación desde la cabeza misma de la empresa, ¿no? Y que brinde además estabilidad, que la gente sepa que tiene su trabajo seguro, que desde el vicepresidente ejecutivo de la empresa tenía una comunicación directa con la persona
Y bueno, muchísima empatía. Nosotros acá teníamos los problemas de cuarentena, donde la gente solamente podía salir un día a la semana a hacer sus compras, ¿no? Y bueno, como estaban trabajando, nosotros nos ocupamos de comprar y proveer de víveres a toda la gente que estaba trabajando. Eh, hicimos hicimos una encuesta que nos permitió saber cómo se sentían, qué necesitaban. Entonces, creo que ha habido mucha empatía de parte del liderazgo de la empresa hacia la gente. Entonces, la gente, tanto los que trabajaban en casa, que también tenían sus propios problemas, como los que trabajaban en... Por primera vez en la empresa hicimos una encuesta acerca del sentir de la gente, sentir respecto a su trabajo, a su familia, a su salud, a su estabilidad emocional. Y eso nos permitió actuar, ¿no? Y tomar algunas decisiones que mitigaban los problemas que había. Pero creo que, como repito, la decisión inicial más compleja fue, escucha, ¿cuántos deben ir ahí a arriesgar su vida por el banco, a fin de cuentas, ¿no? Claro. Ujú. Así es, excelente. Muchas gracias por esa perspectiva, Hernán. Ahora, este cambio abrupto que se dio, donde anteriormente a estos últimos meses había ciertas competencias, habilidades que buscábamos en los líderes y que ustedes de alguna manera como circunscritos en el tema del capital humano, en ese contexto de las competencias y las habilidades, ¿cuáles consideran que a futuro, a partir de lo que ha sucedido, a futuro y enfrentando los retos que vienen a raíz de lo que estamos viviendo, cuáles sienten que son las principales habilidades que los líderes tienen que desarrollar? Para mí, Luis, yo creo que la principal habilidad que deben desarrollar los es abrir esa capacidad de mostrar la vulnerabilidad. Creo que durante estos cambios ha sido muy difícil mostrarle a un presidente o a un vicepresidente que debe mostrar la frustración a sus colaboradores, que debe mostrar cómo es que se siente, ¿no? Que debe mostrar esa emocionalidad, ¿no? Y vamos desde ahí hasta mostrar cosas simples como, híjole, he trabajado 40 años y no me gusta el home office, yo estoy acostumbrado a tener mis juntas con toda la gente dentro de una sala, y ahora no lo tengo, y ahora pierdo ese poder, porque a lo mejor y mi corporalidad me ha ayudado mucho a comunicarme, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer es reconocer que necesito seguir aprendiendo y que puedo estar en una conferencia, a lo mejor con algunos colaboradores millennials que saben mucho más de cómo subir algunas presentaciones o cómo influir con algunos gadgets o beneficios de la comunicación que a lo mejor yo no domino. Entonces, creo que esa parte de mostrar esa vulnerabilidad es una de las habilidades, entre otras, que deben ser desarrolladas por los líderes. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Roberto. Luis, yo creo que para complementar esta parte de empatía y emocionalidad es muy importante, pero tiene que venir de la mano también con el tener una visión estratégica en corto y mediano plazo, ¿no? Una dinámica como la que estamos hoy en día, necesitamos movernos muy ágilmente y en ese sentido es importante aterrizar y darnos cuenta de que lo que veníamos haciendo no necesariamente es lo que nos sirve en este momento, ¿no? Con lo cual, de manera muy rápida tenemos que identificar cuál es esa cultura necesaria en este nuevo contexto y cómo esa nueva cultura requiere que nuestros líderes faciliten esa transición, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como líderes de recursos humanos entramos ahí en algo muy importante que es la gestión de ese cambio
que ahora lo vivimos de manera diaria, y para convertir ese líder en realmente un líder inspiracional, ¿no? Aquí entra esa parte emocional, humana, empatía, que debe de ser como las habilidades más blandas, más importantes para realmente basarnos en temas de valores y poder dar una respuesta rápida a este entorno competitivo y complejo que vivimos actualmente, pero siempre haciendo lo correcto. Pero para eso se necesita tener tanto estas habilidades blandas como también esa visión estratégica de saber hacia dónde yo quiero ir en términos de cultura. Y listo, cómo yo me voy a apalancar en todo esto para ir movilizando a mis líderes y a mi equipo. Claro, porque ahorita tú mencionas el tema estratégico y cuando escuchamos este término de planeación estratégica, de pronto se nos ocurre que es únicamente para el nivel de los directores, para el sector, la dirección de finanzas, pero cómo es fundamental también a nivel de capital humano tener justamente la definición de esos objetivos estratégicos que estamos buscando en la organización. Gracias, Marta. ¿Alguno de los...? Sí, quería complementar y coincido mucho con lo que dice Marta. Pienso que todos estos cambios que estamos asumiendo, así como el emprendimiento se clasifica en el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad, yo pienso que asimismo debemos gestionar el cambio que estamos incorporando a nuestras organizaciones. Entonces, todo lo que a lo mejor hemos desarrollado, adaptado, ha sido por necesidad y ahora deberíamos aprovechar ese ímpetu, ese impulso para enfocarnos a cambios por oportunidad, ¿no? Entonces ya estamos trabajando, ya estamos conectados y así hemos sobrevivido. Bueno, ahora esas nuevas herramientas, ¿cómo las llevamos? Es a la estrategia, a la construcción de nuevas realidades y no solamente a reaccionar con lo que se nos vino encima, ¿no? Excelente, excelente. Gracias, Franklin. Yo quería comentar un poquito que desde el punto de vista de recursos humanos que hemos venido charlando harto, el principal problema que vamos a enfrentar, creo, ahora es el distanciamiento. A ver, nosotros venimos de una cultura, de un cambio cultural desde los últimos 10 años, ¿no? De una cultura un poquito más vertical a una cultura horizontal, de puertas abiertas, donde hemos trabajado mucho en la cercanía a las personas, ¿no? Y es más, teníamos talleres vivenciales de un par de días, ¿no? Donde hacíamos una serie de actividades, o sea, con las personas, pues abrazándose, dándose la mano, actuando en equipo, y creo que eso va a estar un poco complicado ahora, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos. Creo que una de las cosas que debemos cambiar y mejorar es la adaptabilidad de los líderes. Tenemos que empezar a entender cómo lograr ese acercamiento, pero de diferente manera, ¿no? Y ahí está la comunicación, ahí está el retomar el tema del compromiso de la gente, el alineamiento que hemos logrado con toda la gente a lo largo de estos años. Entonces, ese tema de la cohesión creo que es uno de los retos más importantes, pero si no sabemos adaptarnos, si no sabemos adecuarnos a los diferentes cambios, creo que va a ser muy complicado. Y precisamente me refería a este tema del panel mismo, ¿no? Las conversaciones de valor. O sea, las conversaciones de valor siempre han sido importantes, o sea, siempre han sido un factor clave, solo que ahora comunicarnos de otra manera, tal vez tenemos la oportunidad de escuchar un poco más, pero eso, si no sabemos adaptarnos, creo que nos vamos a complicar en el futuro. Claro, perfecto, Hernán. Muchas Luis, gracias. Elibe. Y solo para cerrar, escucho a mis compañeros y definitivamente me sigue resonando el reto que para mí es el más importante,
y es de abandonar estas posiciones y este lugar del ego para liderar desde el ego, ¿sí? Cuando Roberto hablaba de la vulnerabilidad, luego Marta de la emocionalidad, luego de la conexión, la cohesión, yo creo que el fondo de esto definitivamente es darnos cuenta que esta posición egoica desde la cual como líder soy el que sabe, soy el que tiene, digamos, también un poco la obligación de tener una posición de perfección un poco, ¿no? Realmente se desvirtúa, ¿no? Las conversaciones genuinas son las que dan valor, desde donde yo realmente estoy hablando desde mi esencia y no desde un lugar ficticio que es este ego que todos lo tenemos y que es el hombre con el que tenemos que lidiar todos los días. Un poco a veces es el villano de la película, pero realmente creo que lograr salirnos de ese lugar egoico y darnos cuenta que hay muchas otras cosas valiosas en el ser y desde el cual podemos generar muy buenos resultados, yo creo que es hoy día un must. Ya no es el ideal, sino que ya pues termina siendo casi que una necesidad y algo que debemos hacer. Excelente. Perfecto, Elibe. Muchas gracias. Sony, no sé si quieras aportar, comentarnos algo. No, mira, estaba aquí súper atenta a todos los aportes y sí, creo que Elibe recogió muy bien como todo lo que los panelistas han planteado desde sus visiones y su experiencia en sus organizaciones y un poco pensando en lo que se nos viene. Hablamos de aprovechar este momento que pasamos de la pandemia y esa situación nos obligó a todos a hacer un cambio y a adaptarnos a la digitalidad, a conectarnos de formas diferentes y ya no hay nada que hacer, no podemos echar marcha atrás, pero en ese proceso que fue medio duro, aprendimos y están sucediendo cosas maravillosas. De hecho, he tenido conversaciones con muchos líderes que dicen, estamos pensando que ya no queremos volver a la presencialidad de la manera como lo hacíamos antes y queremos apalancar y aprovechar todas estas ganancias que hemos construido en este tiempo para mantener un mix. Y en ese sentido yo quisiera preguntarles a ustedes qué están viendo ustedes en su experiencia, con lo que viven en sus organizaciones o en los foros donde ustedes interactúan con relación a, y entonces cómo crear una cultura de conversaciones de valor en estos momentos en que nos debatimos en condiciones entre virtualidad y presencialidad. Y pues que también como negocios y como organizaciones pues nos estamos reinventando. Yo sé que hablar de reinventarse a veces ya suena otra vez la palabra reinventar, pero es la realidad. Estamos repensándonos y pensando en la forma como los procesos, cómo los hacemos, cómo abordamos los clientes, qué dejamos de hacer y qué adoptamos. Entonces es cómo generar esa cultura de valor en este momento, tomando ventaja de todos estos aprendizajes que la humanidad, por la que estamos pasando como humanidad. Y no sé cuál de ustedes quisiera arrancar a contarnos qué piensa. Pues, Sonia, si quieres yo un poquito atando a mi intervención anterior, de nuevo como que insisto en ser genuinos en la conversación y generar espacios reales de valor en donde nos sentamos como humanos que se involucran en un entorno laboral, ¿no? No es el trabajador que se involucra con el otro trabajador, sino que es el humano que se involucra en un contexto, a mí me encanta hablar de marcar la cancha. Es un contexto específico donde yo no dejo mi humanidad, ¿sí? Y en la medida en que soy pues lo más genuino y lo más real posible, esta conversación tiene un valor gigantesco. Entonces ahí entra un poco cómo me siento yo, ¿sí? Para tener esta conversación, pero cómo estás tú y cómo entre este mar de emociones que realmente esta pandemia, creo que Marcela lo mencionaba, nos ha generado una cantidad de mélange, como dicen los franceses, que no sabemos, acá en Colombia, en la costa dicen un arroz con mango, que no se sabe qué cosa es qué. Sí, hasta qué punto es un tema laboral y entonces yo estoy aquí hablando con ustedes y si tuviera un niñito de 3 años, pues el niñito viene y mamá y, ¿no?
y entonces la otra persona tiene a sus papás y, o sea, es realmente una situación tan compleja, es una madeja tan enredada que yo creo que el lugar es ese, ¿no? Es ser genuinos, es generar conversaciones que de verdad tengamos que tener sin dejar de lado lo que es accesorio, lo que queremos, lo que es superfluo, que también hay que tenerlo, ¿no? También hace parte de la vida, pero realmente enfocarnos en, ven, ¿cómo hacemos para que en medio de esta maraña, ¿sí? De cosas que vivimos, seamos capaces de enfocarnos e irnos hacia el resultado, sin atropellarnos, ¿sí? Sin lastimarnos en el proceso, pero también entendiendo que vamos a tener que dar un poco más de nosotros y cruzar un poco ese límite que teníamos en la cabeza de quiénes somos y de hasta dónde podemos llegar. Entonces, sé que decirlo es muy fácil, ¿no? Pero cuando lo hacemos por primera vez, generamos un empoderamiento fantástico porque vemos que es posible y que lo podemos lograr. Gracias, Ahí, Celia. y Adelante, Marta. solo para complementar, yo creo que una vez que lo más difícil es justamente ese, ¿no? Trabajar en ese líder humano, que es el reto mayor, ¿no? Pero una vez que pasamos esa barrera y tenemos ya ese líder inspiracional, humano, que maneja esta parte de vulnerabilidad, yo creo que es importante que ese líder pueda empezar a trabajar colaborativamente con sus equipos. Es importante hacer sentir a los equipos parte de esta construcción hacia ese horizonte, ese futuro que nosotros estamos deseando. Y cuando hablamos de esas conversaciones de valores, también generar esos espacios de reflexión, de tener esos procesos de retroalimentación doble vía, a veces para las personas de nuestros equipos no es tan fácil, ¿no? Y ahí es cuando entra nuestro rol a facilitarles esa conversación, de tal manera que podamos tener un diagnóstico como equipo, ver todas las perspectivas, escuchar todos los miedos y demás, es parte de esa conversación de valor y finalmente el output de esta conversación va a hacer que vamos a poder tener un plan mucho más estructurado que contiene las diferentes perspectivas, necesidades y que se construyó de manera colaborativa. Y ahí es cuando, bajo mi percepción, creo que realmente vemos el resultado de tener estas conversaciones de valor, ya mirándolo hacia un plan de acción, digamos. Ok, Marta, muchas gracias. Súper. Bueno, ¿quién quiere? Roberto. Bueno, solo para complementar lo que comentaba Marta y Olivia, creo que probablemente a ustedes en sus organizaciones no pase, pero en la mía sí pasa, ¿no? Que justamente con este tipo de búsqueda de una generación de cultura se le da todo el paquete al departamento de personal o a los recursos humanos, ¿no? Y entonces dejan que todo sea algo bottom-up y entonces el presidente de la compañía o el consejo directivo dice, ustedes hagan que nosotros queremos una cultura nueva, ¿no? Entonces, pero ellos no se involucran. Entonces, si no se genera un ejemplo desde los líderes que la gente está viendo cómo ellos están generando conversaciones, creo que es muy difícil que todas las personas puedan creer, oye, en verdad estamos haciendo una nueva cultura y en verdad es importante generar estas conversaciones de valor. Y no nada más esto se va a hacer por un decreto, porque es algo también bien importante que en nuestra compañía ha pasado, ¿no? Que se supone que por un decreto, a ver, señores, a partir de mañana vamos a generar conversaciones de valor. Listo. Y ya se espera que por arte de magia todo el mundo genere buenas conversaciones y que exista un interés auténtico en la persona. Entonces creo que esto es algo que se debe trabajar de una forma integral en la que, bueno, vamos a hacer un decreto, sí, vamos a tener una nueva cultura, está bien. Esto es lo que queremos seguir, muy bien, pero ¿cómo le vamos a hacer? El para qué ya está bien definido, entonces va a ser más fácil encontrar ese cómo y ese y ese qué, ¿no? Entonces creo que esas tres fases son bien importantes para poder hacer este cambio en la cultura, ¿no? Fantástico. Y complementando, yo creo que algo que podemos aportar a esos procesos es llevar a la mesa, digamos, una estructura de la conversación. Es súper importante cuando uno participa de una convocatoria y uno la percibe
ordenada, incluso la misma viene ya acompañada con algún elemento visual que en la distancia a veces va a ser tan relevante. Y me encantó ver por ahí que están haciendo el registro visual de esta conversación. Entonces también que lo que nace de la conversación luego resulte tangible. Yo creo que eso también es súper chévere y nos llevamos entonces eso que se construyó ya cobra vida y cobra relevancia, personalidad y ya existe, ¿no? Franklin. Bueno, y Hernán, ¿quieres complementar? Sí, a ver, yo creo que pese a todo lo malo que ha pasado con este tema de la pandemia, las cuarentenas y todo, ¿qué de bueno vemos en esto? A ver, nosotros en el banco tenemos más de 150 oficinas, entre oficinas, agencias bancarias, etc. Y la tecnología y la necesidad nos ha acercado a muchas personas. Digamos, yo he tenido conversaciones tanto por temas de salud como por temas ya de acercamiento mismo con muchísimas personas que hace años no veían, no iba a esos departamentos, a esas ciudades. Entonces, el tema de la conversación de valor creo que es, la primera parte es básica, es integrar a las personas, ¿no? O sea, tomarlas en cuenta. Las personas se alinean y se cohesionan cuando sienten que son tomadas en cuenta, cuando hay un problema y no es necesario incluso ni que les pidas la opinión, únicamente les comentas el problema, ya se sienten tomadas en cuenta y ya sienten que ese problema no es solamente a la persona que lo ha transmitido, sino es también parte de él. Por lo tanto, la solución también está inserta en la misma persona. Entonces, esta pandemia, esta circunstancia particular, nos ha permitido acercarnos a mucha gente, a escuchar a mucha gente, a que nos escuchen de manera directa, no solamente, como decía Roberto, por un memorándum o por un decreto que se comuniquen varias cosas, sino que hemos tenido la oportunidad de vernos cara a cara, hemos tenido la oportunidad de pedir su opinión, de escuchar su alineamiento o su queja o su disconformidad, por último, que es también bien valedera, ¿no? Pero creo que la participación de la gente es sumamente importante para empezar a hablar de conversaciones de valor. Gracias, Hernán. Muy propicia tu aporte. Y bueno, estaba escuchándolos a todos y sí, yo me alineo mucho con Roberto que dice que hay veces, ojalá uno pudiera generar un decreto y ya, publíquese y cúmplase, ¿no? Pero no sucede así. Y los líderes, pues todos los que tocan gente, toda persona que toca personas, influyen muchísimo en este proceso de generar conversaciones de valor. Y una pregunta que se viene a la cabeza es decir, bueno, evidentemente hay que generar conexión, hay que lograr que de verdad sean vulnerables, que los líderes abran su corazón, pero que también desde lo humano, como dice él y veo, o Roberto decía también, como que importante que podamos decir que de verdad todos nos involucremos genuinamente y no sea solo un tema de recursos humanos por allá lejano, o como Franklin decía, usar herramientas y usar formas de hacerlo para que de verdad propiciemos la colaboración, bajemos barreras y se aumente la comprensión mutua y todo eso. Y aquí una pregunta que sería muy interesante escucharlos de ustedes es, ¿qué herramientas, metodologías, sistemas como líderes, como personas, ustedes han podido poner en práctica desde su experiencia que les ha aportado o que les ha ayudado a ustedes y a sus líderes a lograr propiciar conversaciones de valor? Porque pues se habla mucho de que hay que hacer conversaciones de valor, pero el cómo hacerlo. Si ustedes nos pueden compartir sus experiencias, sería muy útil para todos los que aquí estamos conectados. Hola, hola, Hola. Sony. Mira, yo te puedo contar dos experiencias. Una, tuvimos la necesidad de hacer como ese check de nuestra cultura, ¿no? Kimberly viene también ya teniendo valores corporativos, una cultura bastante asentada,
pero esto lo queríamos aterrizar a entender cuál era el momento de nuestro negocio en Ecuador particularmente, ¿no? Entonces, en ese sentido utilizamos este recurso del assessment cultural con la metodología obviamente de Open Cards y lo hicimos inclusive con el equipo de directivos, es decir, el country manager y todos sus reportes directos. Para ellos al principio era como que, ok, listo, vamos a jugar cartas, ¿no? Básicamente es como que la primera impresión, pero a medida de que íbamos avanzando se daban cuenta de que realmente empezamos a facilitar ese entendimiento de que a veces estamos en un momento que tenemos en la cabeza la idea, pero no sabemos cómo realmente comunicarla hacia el resto para poder mostrar cuál es mi percepción acerca de la cultura. Entonces pudimos hacer el assessment cultural. El resultado de esto es que nos ayudó mucho a entender dónde estábamos parados en ese momento respecto a la cultura que corporativamente Kimberly estaba necesitando. Esto fue antes de COVID. Pero pudimos marcar un momento muy importante y establecimos como objetivos de ahí en 2 años cuáles eran esas cosas desde el punto de vista cultural que nosotros deseamos. Que era lo que nos iba a ayudar a realmente a tener esa transformación del negocio. Y qué bueno que estos líderes se pudieron dar cuenta de que la transformación del negocio, aparte del punto de vista financiero, comercial, pudimos darle la importancia a la parte cultural como parte de esa transformación del negocio. Y estas conversaciones las empezamos a tener más recurrentemente. Estamos hablando de que en periodos de cada 3, 4 meses, porque sentimos la necesidad de siempre estar haciendo el check and adjust de ese plan cultural que nosotros queríamos. Entonces ahí esta metodología nos ayudó mucho a facilitar ese entendimiento del momento que nosotros estábamos viviendo desde el punto de vista cultural, ¿no? Y de ahí otro que me pareció muy bueno es, todos los años nosotros preparamos nuestros planes para el siguiente año, ¿no? Y hablamos siempre de un plan estratégico, pero cuando tú lo vas a ver, y nos pasaba mucho en las áreas operativas, ese plan estratégico es más bien un plan de acción, tareas, ¿no? No necesariamente hay una estrategia de por medio, sino que son tareas y responsabilidades que se están fijando a hacer. Entonces, nosotros como equipo de recursos humanos hemos podido llegar a ese espacio en donde somos partícipes de estas conversaciones del negocio en cada una de sus áreas, y en ese sentido nos hemos sentido empoderados de cuestionar. Entonces llegamos a ese momento en donde vimos este plan estratégico y pues empezamos a tener el cuestionamiento de que realmente ese no era un plan estratégico, era un plan de acción, eran tareas. Y les hicimos la propuesta y esto lo hizo parte de mi equipo de trabajo, lo lideró. Les hicimos el challenge, miren, nosotros les vamos a demostrar cómo armar, los vamos a acompañar, mejor dicho, en armar ese plan estratégico. Y de repente el resultado o el plan de acción puede estar muy acoplado a lo que vamos a definir, pero es importante que ustedes puedan hacer el assessment de realmente hacia dónde quieren ir estratégicamente, más allá del KPI que necesitan cumplir. Entonces, ahí empezamos todo este proceso de planeación estratégica que realmente es largo. Lo hicimos en 2 o 3 días más o menos, pero, y empezamos a tener estas diferentes etapas de la metodología, que es el descubrir, el definir, idear, construir y ejecutar, ¿verdad? Entonces, al principio sí estaban bastante escépticos, pero a medida que fuimos fluyendo en el proceso, se dieron muy cuenta de lo valioso del espacio, ¿no? Y empezamos a tener conversaciones que antes no habían tenido. Entonces, este proceso o el resultado de estas conversaciones vino a complementar el plan que ellos ya tenían, pero desde un punto de vista más estratégico. Entonces, lo pudimos lograr como un proceso complejo y completo de planeación estratégica con líderes de áreas operativas, ¿no? Planta, distribución, que normalmente son bastante estructuraditos y ya tienen un way of working bastante asentado, pero hicimos el challenge y pudimos lograrlo. Así que creo que son 2 experiencias bastante buenas que puedo compartir con ustedes. Ay, gracias, Marta. Muy, muy interesante lo que nos compartes. Bueno, no sé si algún otro panelista quiera compartirnos un cómo. Si me permites, Sonia, cuando Marta habló de Open Cards y de las tarjetas, realmente yo tengo dos
experiencias que brevemente les voy a comentar. Nosotros a principio de año empezamos a generar un proceso de validación de todo el tema de talentos y sucesión en el banco. Y por primera vez hicimos uso de las tarjetas de un paquete de feedback, si no me equivoco, ¿no? Y eso nos permitió realmente cambiar la lógica, salir de las 4 frases típicas que durante años manejábamos en este tema y empezar a ver diferentes competencias, diferentes habilidades, diferentes puntos de vista que los líderes ya hablaban y destacaban respecto a su gente. Entonces nos permitió tener una mirada totalmente diferente, nueva y renovadora en ese tema. Y el segundo ejemplo que quiero comentar es, recientemente hemos terminado un proceso de evaluación de desempeño donde la última parte de este proceso hay un tema de retroalimentación. Y también he tenido la oportunidad de utilizar estas tarjetas, ya no de manera física, sino bajo un sistema virtual, pero es la misma lógica. Y que me ha parecido sumamente interesante y creo que va mucho a colación de estas conversaciones de valor. Cuando antes yo tenía mis procesos de retroalimentación, el 80-90% de esa hora y media de charla era lo que yo decía, lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo había calificado, ¿no? Y bueno, la persona que estaba frente a mí o asentía o disentía y listo, ahí más o menos quedaba, acordábamos un plan de mejora y listo. En cambio, utilizando esta metodología, hace un cambio, pero realmente de 180 grados sustancial, donde el 80% de la conversación viene de parte del colaborador. Él dice, él se autoevalúa nuevamente, él dice qué acciones han estado bien, qué acciones no han estado bien, qué emociones, qué sentimientos. Creo que es una de las primeras veces donde en un proceso de retroalimentación tocamos el tema de las emociones, ¿no? Y no solamente yo he quedado sorprendido y satisfecho con eso, sino que bien interesante, una de las personas con las que tuve este proceso de retroalimentación empezó a comunicarse con Open Mind para ver cómo podía aplicar este proceso hacia su propio equipo. Entonces, realmente quedó impactada y hace un cambio y es una cosa que, bueno, con esta experiencia, evidentemente tenemos toda la intención de aplicarlo de manera general, ¿no? Okay. Coincido Muchas mucho gracias. con... Gracias, Franklin, sí. Coincido mucho con Hernán con esta herramienta de feedback, porque quizás en las organizaciones estamos muy anuentes a capacitar a los líderes en cómo dar feedback y todo lo demás, pero nunca preparamos a todo el grupo para auto evaluarse, ¿no? Entonces, la misma metodología visual permite muy rápidamente hacer una introspección, porque el proceso te va llevando de la mano, ¿no? Entonces, coincido que empodera mucho a la persona en el primer momento de la conversación, que es la autoevaluación, y luego la recepción de lo que te pueda implementar tu líder, ya lo haces desde una mentalidad de apertura y de autoconocimiento, ¿no? Y para sumar otra herramienta a la conversación, simplemente los cuadritos estos de post-its, simplemente tomar experiencia en esos procesos de divergencia y convergencia para liderar una conversación de valor en el cual todo mundo en el momento de la divergencia siente que ha participado porque él anotó su idea, él la pegó en la pared, ¿verdad? O en la pared virtual, si es que sea el caso más actual, hace que te comprometas con lo que luego emana del proceso de convergencia, en el cual también tu post-it al lado del post-it del otro, dicho con otras palabras, te hace dar cuenta de que, oye, lo que tú piensas tiene una relación con lo que está viviendo el otro departamento, la otra área, y se genera también incluso esa
ese equipo y esa unión de mentes, corazones, voluntades, por un ejercicio que en la práctica se fue viendo que tenemos más cosas que nos unen a las que nos separan, ¿no? Entonces, el poder desarrollar esa capacidad, porque el ejercicio mental de unir lo que dijo uno con el otro es desgastante. Yo cuando termino una reunión que sea liderado por estos espacios, tengo que tomarme un break, un café o algo, porque el ejercicio mental de encontrar y de proponer, oye, ¿les parece que esta idea coincide con esta? Las ponemos juntas, ¿cómo le llamamos a este nuevo clúster de información? Es demandante. Entonces es un músculo que hay que ejercitar y meternos en estas metodologías nos va preparando. Bueno, gracias Franklin. Y por aquí veo a Roberto que levanta la mano. Es que soy muy bien portado. Bien, a mí solamente me gustaría compartirles una experiencia que tuvimos. Nosotros establecimos una herramienta que le llamamos barómetro emocional, ¿no? Nada más déjenme traerles al contexto, ¿no? Yo vengo de una compañía en la que nuestro eslogan es liderazgo por tecnología. O sea, somos ingenieros a lo más, ¿no? Entonces, cuando empezamos a utilizar este barómetro emocional, trata de hablar la emocionalidad que estás sintiendo en ciertas circunstancias durante el día. Entonces, con muchos ingenieros que casi traemos en un chip que nos dice la emocionalidad, la guardas en una bolsa y la tiras a la basura porque no te sirve para nada, ¿no? Entonces, pues en verdad es muy difícil. Y luego también teniendo un grupo intercultural, tenemos alemanes, austriacos, checos, etcétera, de otras culturas que no son, probablemente tienen una forma, bueno, tiene una forma distinta de observar la emocionalidad y la persona, pues realmente cuesta trabajo. Incluso fue algo bastante chistoso ver como de entre los mexicanos, de entre los latinos que nos la damos de, sí, nosotros somos mucho amor y no sé qué, a la hora de expresar una emoción, sé 2 o 3 emocionalidades nada más. Son todas las que sé, ¿no? Entonces, es una pobreza de ese lenguaje emocional que apoyándonos con las tarjetas fue un efecto bien interesante ver cómo un colega alemán puede levantar una tarjeta y puede expresar algo que antes no lo podía hacer. Y la tarjeta fue un pretexto extraordinario para poder decir algo que él tenía, pero que no lo sabía expresar, o que no sabía que de esa forma podía ser expresado. Entonces, en estas reuniones de barómetro emocional, pues es mucho más fácil contar con estas herramientas, con las de conversación o incluso diagnóstico, en las que se puede platicar temas que yo he visto, y también incluso cuando son temas que atrae a todo el grupo o que involucran a todo el grupo, es mucho más fácil señalar a una tarjeta, porque ya no es personal, ya no es yo contra ti o recursos humanos contra finanzas, sino es, hey, vamos a ver la tarjeta y la tarjeta es la mala, ¿no? Ella es la que tiene la culpa. Entonces, todo el mundo lo ve desde un punto de vista distinto y es mucho más fácil platicar y generar esas conversaciones. Entonces, ha sido una experiencia que he querido compartirles. Muchas gracias, Roberto. Por ahí. Tenía la mano levantada. Y así, siguiendo a Roberto, un ser bien portada. No, pues poco decir con todo lo que ya mis compañeros han dicho. Yo diría que soy una fan de la practicidad. Me gusta ser práctica, me gusta las cosas que no enredan y que la gente puede entender muy fácilmente. Entonces, eso me ha hecho ser fan de las tarjetas, porque me parece que le quitan un montón de complejidad a una situación que ya de por sí es compleja, porque es cómo me siento yo contigo, teniendo en cuenta la vulnerabilidad, la emocionalidad, el susto, el miedo de las personas a recibir un feedback, y también mía como líder de decir, no quiero usar todas las mejores palabras, quiero transmitir el mensaje, y las tarjetas reducen eso a un ejercicio muy, muy práctico, es decir,
No necesitas ser un máster en HR o en desarrollo para poder hacerlas. Yo soy responsable de recursos humanos y soy responsable también de procesos. Y otra de las herramientas que para mí también es muy práctica son todas las relacionadas con Design Thinking, que increíblemente generan conversaciones dificilísimas entre procesos muy complejos, donde la responsabilidad no está clara, donde tenemos muchas fricciones y solo ponerlo en las tarjetas es liberador. Un poco lo que decía Roberto es verdad. La carga energética negativa se la lleva la tarjeta, no el IB o la persona, el interlocutor que tenga. Entonces, sí creo que una cosa muy difícil, que es la retroalimentación, se hace muy fácil con una herramienta correcta. Y creo que a los líderes se les machaca mucho esto de retroalimente, haga evaluación de desempeño, no sé qué, pero ¿cómo lo hago? Sí, yo voy a un taller y recibo unas herramientas, pero cuando ya me enfrento al vivo y en directo con mi gente, son dos escenarios muy, muy distintos. Entonces la tarjeta lo que te ayuda es eso. Ya, yo le digo, hágalo, pero además le doy lo que tiene que hacer y es fácil, lo entiendo, el colaborador lo entiende y todos salimos tranquilos de una conversación que es tensionante. Excelente, excelente, Libe, muchas gracias. Pues honrando el tiempo de todos ustedes, de nuestros ponentes y de nuestra audiencia, les queremos pedir a cada uno de los ponentes que en una frase breve transmitan algún mensaje a la audiencia que de alguna manera ha estado atenta a este testimonio, a esta experiencia que nos han compartido. No sé, que cada uno nos diga de una frase breve hacia la audiencia y pues con eso ya doy la voz a Sony para que haga el cierre de nuestro webinar. Bueno, muy brevemente, mi mensaje de cierre sería que las conversaciones crean relaciones y eso es lo que deberíamos estar enfocados. No más allá de los resultados y lo demás, son las relaciones que permiten los resultados. Extraordinario, extraordinario. Muchas gracias, Franklin. Luis, mi frase o recomendación sería realmente disfrutemos el proceso. Porque la transformación que podemos hacer o el resultado que podemos gestionar es de mucho valor como persona, tanto para quien lo lidera como el que lo está facilitando o la persona que se está soportando de esto, ¿no? Así que a disfrutar el proceso. A disfrutar. Gracias, Marta. Gracias, sí. Yo quisiera comentar que si nos damos cuenta, hemos vivido una época de cambio súper drástico, súper nuevo, y lo estamos llevando adelante, y estamos saliendo y tenemos perspectivas y hemos aprendido mucho. Probablemente hayamos perdido algo, pero hemos aprendido muchísimo, entonces somos capaces de todo, de vencer todo, todas las dificultades, todas las adversidades, y creo que ese es un gran aprendizaje para todos. Muchas gracias, Hernán. Gracias. A mí lo que me gustaría compartir, pues es que con todos estos cambios que ya todos los compañeros del panel han mencionado, lo que les puedo decir es que no hay nada afuera que nos pueda hacer más fuertes o más ricos o más inteligentes o más auténticos, ¿no? No hay nada afuera. Todo está en nosotros. Todo está en la persona. Todo está en el interior. Entonces, ahí es donde nos debemos enfocar para poder hacer el cambio hacia afuera. Eso es lo que yo les quería compartir. Gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Y bueno, yo les compartiría que cambiar es divertido. A pesar de todo el trabajo que se tenga y de lo difícil que a veces puede ser, termina siendo un camino en el que cuando vemos para atrás siempre nos reímos de algo y siempre capitalizamos y atesoramos algo. Así es que cambiar es divertido. Cambiar es divertido. Ay, Bueno, de mi parte, Sony, por favor. bueno, no, quería aprovechar para agradecerles a todos a todos los panelistas por su generosidad con su tiempo para compartir
con toda la audiencia que se conectó este tiempo de interesantes experiencias. Muchas, muchas gracias. Y quiero pedir que Juan nos muestre su gráfico rápidamente de la consolidación de este sencillo conversatorio. Déjame ver ya, y creo que ya nos va a compartir Juan su gráfico de cómo quedó. Van a quedar esas memorias al servicio de todos los aquí invitados, por si lo quieren, ahí está para ustedes. Genial, muchas gracias, Juan. Y bueno, antes de cerrar, agradecerles a todos los participantes por haber asistido a esta invitación especial. Y pues ya han escuchado de parte de los panelistas sus experiencias. Si quiere conocer más acerca de estas herramientas de conversación herramientas para crear conversaciones de valor, pues simplemente aquí en el chat vamos a dejar un link sobre nuestras próximas formaciones que iniciaremos en 20 días. Si están interesados, ahí ustedes pueden entrar al link y conseguir información al respecto, o escribirnos y estaremos pues súper atentos a responder sus preguntas. Quedan también los contenidos de valor que hemos venido generando alrededor de los mindsets que hemos generado en Open Mind y que hemos trabajado en ese tiempo de cambiar el juego, generar valor, hackear el sistema, pensar como diseñador, conectar con todos, co-crear, polinizar y hacer que suceda. Hay una serie de contenidos de valor que hemos ido agregando y entregándoles a ustedes, entonces siéntanse en la libertad de bajar y usarlos para generar valor en sus organizaciones, con sus equipos e inclusive con la familia también. Muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos desde México hasta Chile, los que se han conectado a este espacio. Mil y mil gracias. Fue un placer tenerlos acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por tu invitación. Adiós a todos. Adiós a todos. Hasta luego.